Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener un interesante debate, se los prometo, un interesante debate académico, que eso es lo más importante. Nada de descalificaciones, simplemente académico, como las preguntas que hoy tenemos aquí en Frente a Frente. Si puede nuestro productor don Carlos Andino ponernos en pantalla las preguntas, ok. Vamos con ellas entonces. Borrar la central de riesgos o borrar la confianza en el sistema financiero. ¿Es justo premiar a los morosos y castigar a quienes sí pagan? ¿Borrar la central de riesgos rescata a la gente o pone en riesgo la economía del país? Bueno, todo por las declaraciones de la abogada Rixi Moncada. ¿Qué fue lo que dijo la abogada Rixi Moncada la semana anterior y que le puso los pelos de punta a todo el sistema financiero nacional y a mucha gente, Vamos a escuchar aquí lo que dijo Rixi. ¿Quiénes son los del verdadero riesgo en este país? El verdadero riesgo de este país es la cúpula bipartidista que entregó el país y su riqueza de forma impune. Por eso, una de mis propuestas estructurales es todo mundo, a partir del 27 de enero de 2026, fuera de la central de riesgo. Todos, absolutamente todos, debemos ser sujetos del crédito. Dijo una promesa estructural que les estoy haciendo, dice. Y sigamos con las preguntas, porque creo que las preguntas quedarían mejor. Borrar a los morosos de la central de riesgos o borrar la confianza en el sistema financiero. ¿Es justo premiar a los morosos y castigar a quienes sí pagan? ¿Borrar a los morosos de la central de riesgos rescata a la gente o pone en riesgo la economía del país? Sí, nos faltó eso, Carlos, por favor. Borrar a los morosos de la central de riesgos rescata a la gente o pone en riesgo la economía del país. Y en la primera también, borrar a los morosos de la central de riesgo o borrar la confianza en el sistema financiero. Ya vamos a cambiarlo. Ustedes saben que la central de riesgos es el sistema o central crediticia. Central crediticia, porque hay gente que dice que no, que es inadecuado decir central de riesgos. Pero como eso es lo que hemos venido escuchando y leyendo desde hace décadas, central de riesgos, si a la gente le salgo con otro término hoy, central de crediticia, ya no va a entender. Entonces quedémonos con central de riesgos. Pero sigue cometiendo los mismos errores históricos usted, Renato. Pero como yo lo que quiero es que me entienda la gente cuando escucha central de riesgos asocia, ahí estaré yo. Uno sabe si está o no está, pues. ¿Cómo no va a saber uno si está moroso con algunas de las instituciones donde ha ido a hacer una compra, donde tiene alguna transacción y que sabe que es empresa? Cuando uno le falla, lo mete en la central de riesgos. Todos sabemos. ¿He estado yo alguna vez en la central de riesgos? Déjeme recordar. Miren que tengo aquí a un comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por eso estoy pensando lo que digo. Para no hablar incoherencias. Es que
Una vez compré un televisor y no sé, no, pero no fue ahí. Pero estuve alguna vez en la central de riesgo yo, y si estuve, ¿por qué? Como cualquier otro hondureño, no descartaría que haya estado en la central de riesgos. No porque no me gusta pagar, sino porque hay veces que se presentan circunstancias en la vida de uno, ya sea económicas, olvido, lo que sea, que le hacen caer en esos baches. Se los digo con toda franqueza. Creo que nunca he estado. Pero como no estoy convencido que no he estado, no me da vergüenza decir que no descarto que haya estado. Solo sé que no porque no me gusta pagar, jamás. Uno sabe, el corazón de uno le dicta lo que es. Bueno, pero buena parte alguna vez ha estado en la central de riesgos, que es el sistema donde se registran los historiales crediticios de las personas y empresas en Honduras, administrado principalmente por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Limpiarla o borrón y cuenta nueva implicaría eliminar los reportes negativos de todos los morosos actuales, si es así como lo plantea Rixi. Para no equivocarme yo ni estar malinterpretando lo que dijo Rixi, escuchémosla una vez más, porque en el camino he escuchado algunas ponderaciones que no fue lo que quiso decir. En todo caso, yo vengo hoy aquí como moderador a exponer una promesa que ella ha hecho y que dice que es una reforma estructural. Si gana la presidencia, limpiar la central de riesgos. ¿Quiénes son los del verdadero riesgo en este país? El verdadero riesgo de este país es la cúpula bipartidista que entregó el país y su riqueza de forma impune. Por eso, una de mis propuestas estructurales es todo mundo, a partir del 27 de enero de 2026, fuera de la central de riesgo. Todos, absolutamente todos, debemos ser sujetos del crédito. No tiene más interpretación de la que tiene. No tiene más interpretación de la que tiene. Ella ha prometido, si llega a ganar la presidencia, todos los morosos, por si acaso estoy yo ahí y no me doy cuenta, quedo limpio de nuevo. Bueno, vamos a hablar hoy de las implicaciones económicas y financieras, si hay riesgo para el sistema financiero, si es eso posible, la pérdida de confianza con esta promesa, el impacto en la moral de pago, el efecto limitado y temporal en el consumo, el impacto en la reputación del país. Por eso les digo, tengo aquí a dos académicos. Uno de ellos es el comisionado de la CNBS, comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, don Josiel Sánchez. Josiel, bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto. Usted había estado aquí en Frente a Frente, ¿verdad? No había tenido el placer. Es la primera vez. Primera vez. Bueno. Muchas gracias. Pues es un honor para mí tenerlo. Gracias. Es un honor para mí tenerlo. Como también a la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada en Banca y Finanzas. ¡Cuánta formación aquí! ¡Cuánta formación! Hasta me da envidia a mí. Hasta me da envidia a mí. No, y excelente, formidable, la felicito. Eso se trata la vida, de formarse, de educarse. Igual que usted, ella también, que estoy leyendo todo el currículum. Yo, cuando miro que un compañero, amigo, amiga, saca una carrera, egresa, saca un doctorado, un máster, y sigue, oye, me le digo, ¿y para qué tanto estudio? Pero hay gente que así es. Su felicidad es meterle conocimiento a la cabeza. Sumado que soy muerta. Correcto. Eso me da una sumado ventaja. ¿Qué mujer? ¿Con hijos, doctora? Sí. ¿Cuántos hijos? 3. Imagínese, 3 hijos. Haciendo trabajo doméstico también, que uno no lo puede apartar del trabajo. Mire, yo reconozco la labor de ustedes, las mujeres. Yo reconozco la labor. Profesionales.
que se educan, que tienen hijos, que tienen trabajo, que regresan a la casa a ver si está limpia, si no han dejado platos en el fregadero, pendientes de la ropa sucia, qué ropa hay que ir a meter a la lavadora, pendientes de los mínimos detalles de los hijos y con todo su currículum. Mi respeto para usted, mi respeto para usted. Gracias. ¿Ya están grandes sus hijos? Sí, ya ¿Qué edad tengo uno de 24, 24. uno de 16 y la 16. niña de 13. Y con el mismo rigor suyo. Sí, sí, mi hijo mayor está estudiando una maestría en ciencias actuariales ya. A los 24 años. Sí, y ahí luchando. Y vengo de una familia de escasos recursos. ¿Dónde es originaria usted? De aquí, de la aldea de Suyapa. De Orgullo, Suyapa. De aquí, de la aldea de Suyapa, hija de un electricista y una costurera. Soy de esa fisura del sistema que se logró colar. Mira. Sin argollas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me ha costado. Yo siempre les digo a mis compañeros cuando llego a trabajar, yo ya me levanto a las 4 de la mañana, llego ya con 2 horas de trabajo encima porque entro a las 7 en punto a dar mis clases, doy 2 clases corridas de 7 a 9 y de ahí paso a atender el tema de la jefatura del departamento. Escribo también, me gusta escribir. Departamento de Banca y Finanzas de la universidad. ¿Y esto está escrito a qué? A la Facultad de Ciencias Económicas. La facultad más grande de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más de 13 carreras. Usted tiene el perfil de un buen amigo mío, que es reciente, usted es más veterana de estar en la universidad ahí, Juan Carlos Maradiaga, es economista, no sé si lo conoce. No está en el área de banca, es profesor ahí de economía, es un muchacho que también viene de abajo. Lo conozco. ¿Conoce a Juan Carlos? Sí, es un delgadito. Sí, Juan Carlos creo que ahora Belkis, ya te describieron a tu marido, peloncito y delgadito, ¿sí? Pero una gran persona. Es coordinador ahora de Sí, la sí, carrera sí, de sí. Administración Agropecuaria, una carrera muy interesante que ofrece también la Facultad de Ciencias Económicas. Osiel, me disculpas, pero mira, es que a mí me encantan estos relatos. Cuando dijo soy originaria, dice, de la aldea Nueva Suyapa. De la aldea, hay que hacer la diferencia también, está la aldea y está la nueva, soy de la aldea. Ah, ¿usted de aquí, donde está la iglesia? Sí, de ahí. Ah, bueno, es que yo subo desde hace décadas, porque una gran muchacha también que no tuvo la oportunidad, trabaja conmigo desde hace décadas, Marjorie. Y Toño también, mi albañil, que me dice un arquitecto, mira, me dice, si Toño hubiese tenido oportunidades de estudiar, fuera dueño de una constructora o fuera un gran arquitecto, ahí vive en la aldea Nueva Suyapa, un talento, y sin haber ido a la universidad. Pero no tuvieron las oportunidades. Él se crió con su papá que tenía una panadería, luego el papá murió y tuvo que aprender de albañil y ahora se gana la vida mi querido Toño Amador con honradez y con creatividad. Y Marjorie igual, y Marjorie. Por eso cuando me dijo, yo soy oriunda de aquí, de la aldea de Suyapa, le ha costado. Sí. Le ha costado. Me ha costado. Pero que me alegra. Gracias. Que me alegra verla donde está. Espacio. ¿Y tú, Josiel? ¿De dónde sos originario? ¿De dónde eres? Perdón, me corrige mucha gente. ¡Sos, por favor! ¿Qué pasa? Que no conjugas bien los verbos. ¿De dónde eres originario? Un poco parecida a ¿De veras? la historia de ellos. Vengo de una familia muy sencilla. 6 hermanos. Mi mamá viuda. Nos crió a todos. Ella me inculcó muchos valores. Soy doctor en economía. Tengo una maestría en economía, una maestría en econometría. Soy licenciado en economía y soy ingeniero electricista, digamos. Ella me inculcó el valor al estudio, ¿no? Sí. Y tuve el premio, tengo que reconocerlo, algo. Qué bueno que me da el espacio acá. Cuando regresé al país, que era una de las cosas que yo quería hacer, la gente me decía, no, quédese afuera. Y el director del doctorado me decía, quédese aquí, José, el que viene a hacer Honduras. Yo no, yo quiero regresar a Honduras. ¿En qué país? Argentina, estuve 6 años y medio en Argentina. Y me dice, no, quédese acá. Miren, aquí en CEPAL hay oportunidades, hay... La Comisión... Económica para América Latina. Sí, la CEPAL, sí. Entonces, quédese acá, quédese acá. No, yo quiero regresar a Honduras. Cuando regresé, no me fue tan bien al inicio, que fue 2019. Y después de sorpresa, pues la presidenta me dio una gran oportunidad en el gobierno. No me la esperaba.
La gente me decía, mira, esos puestos de comisionado son para gente recomendada, no lo vas a alcanzar. La presidenta me consideró, estoy muy agradecido siempre con la presidenta. ¿Eres de Olancho? No, para nada, no, desconocido. ¿Y cuál es tu conexión ahí con la presidenta Castro? Mi primer trabajo fue en una unidad élite que había en el gobierno 2006, en la época del expresidente Zelaya, que también él fue uno de los que valoró mi CV, quien agradezco mucho también. Y luego me rescataron, ¿no? Obviamente con el ingeniero Sierra también trabajé mucho, él me recomendó, me conocieron, y de ahí tuve el placer también de conocer a la abogada Ritzy Moncada. Entonces, la verdad que soy un bendecido, ¿no? Sí, sí. No, ¿y te formaste? Claro. ¿Te formaste? Si tu cabeza no tuviese el conocimiento que tiene. Sí, no estuviera ahí. Punto, así hay que ver esto. Y usted no se ganó ahí por padrinazgo, ningún cargo ni nada en la universidad. No, ya fue. Yo soy egresada del posgrado centroamericano de economía, el POSCAE, que lo desaparecieron, y por una investigación que hice a nivel de mi maestría en economía, recibí honores, y el exdirector un día me lo encontré y me dijo que si no me interesaría trabajar en la universidad, me cayó del cielo, porque yo trabajaba para las agencias de cooperación internacional en ese momento, y yo hasta le dije, lo voy a pensar, no dimensionaba en ese momento que era trabajar para la universidad, y así estuve varios tiempos en la universidad y con estas agencias de cooperación, que he aprendido muchísimo, especialmente en temas de programas de derechos humanos, justicia social, enfoque de género. Trato de complementar lo que enseño, porque doy 2 clases en la universidad, y con lo que aprendo de la gente día a día con las agencias de cooperación. Bueno, ya que dijo me cayó del cielo, pues creen Dios, son teniendo ahí el santuario mejor. ¿Lo visita? No. Sí me crié en la religión católica, pero llega un punto que uno se va alejando, y entonces no estoy tan apegada en estos momentos, pero sí creo en Dios, ¿verdad? Y agradecida a diario. Pues a mí me pusieron a escuchar hoy a las 4:30 de la mañana a un hombre que elabora mensajes con audio y todo, en los podcasts y todo eso, y me pegó fuerte. Me pegó fuerte que hay que identificar en qué momento es que uno se fue alejando de la iglesia. Hay que identificar ese momento para no seguirse alejando. Bueno, borrar a los morosos de la central de riesgos o borrar la confianza en el sistema financiero. ¿Es justo premiar a los morosos y castigar a quienes sí pagan? Borrar a los morosos de la central de riesgos rescata a la gente o pone en riesgo la economía del país. Yo elaboraba esas preguntas entendiendo el mensaje de Rixi, que me parece que no tiene más explicación que lo que dijo: si llego a ser presidenta, les prometo que el 27 de enero dejo limpia la central de riesgos o central crediticia. O sea que todos los que pudiésemos estar ahí como morosos, automáticamente nos limpiamos, pero eso trae consecuencias o no trae consecuencias. Si trae consecuencias, ¿qué tipo de consecuencias? Y para eso están aquí hoy don Josiel Sánchez, comisionado de la CNBC, y Nancy Ochoa, jefa del Departamento de Banca y Finanzas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El debate después de la pausa. Hoy no va a estar Lucecita Madrid, tuvo un problema de salud, pero bueno, ahí está la pregunta, yo leeré los mensajes esta mañana. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Nos estamos ubicados en el Guanacaste, donde usted puede ver el tráfico vehicular, que es bastante fluido. De los que vienen del centro y que se dirigen a San Felipe, Los Próceres, La Sosa, San Miguel y sus alrededores,
pueden transitar por este sector porque está bastante fluido el tráfico, igual de los que vienen para el Guanacaste o este sector, el centro, y los que vienen bajando del Reparto, Manchén, también el tráfico es bastante fluido. Con estas imágenes retornamos más con ustedes en Frente a Frente. Buenos días, le informó María Fernanda Rodríguez. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Bueno, ahí tienen las 3 preguntas. 3 preguntas. Batería de preguntas esta mañana aquí en Frente a Frente con esta promesa que nos ha hecho la candidata Rixi Moncada, que si gana, limpia la central de riesgos o central crediticia de Morosos. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Pero ¿saben qué? Y no es restarles seriedad al programa, pero me siento así como cojeando porque no he dado una información, no he divulgado una información porque nosotros crecimos con él viendo su cine, su película. Robert Redford murió. Murió Robert Redford. Cierto. Murió Robert Redford, el carismático actor de cine que se convirtió en director ganador del Oscar, cuyas exitosas películas a menudo ayudaron a Estados Unidos a encontrar sentido a sí mismo, y quien fuera de la pantalla promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance. Fallecido la madrugada del martes en su casa de Utah. Tenía 89 años Robert Redford. ¿Quién de nosotros no va al Clamer a ver alguna película de Robert Redford? Usted no fue, Lick. No, tampoco. Tampoco. Bueno, son menores, pues. Son menores. Ya en su tiempo no existía el Clamer. No, Ya estaba lleno de murciélagos. ni Pero ¿iba al cine o no iba al cine? Sí, al de Plaza Miraflores. Ah, bueno, usted ya iba al cine en los 90. Sí, no. ¿Qué cine recuerdas? Plaza Miraflores. Plaza Miraflores. Sí. Ah, se llevaban ahí con las patinetas. Ah. Hombre, digo yo, ¿qué tan viejo estoy? ¿Que no se acuerdan del Variedades? ¿Y el Variedades? No. ¿En el centro? ¿Lido? No. ¿Palace? No. ¿Hispano? ¿Centenario? ¿Moderno? No. Alfa, Omega, Tauro, Aries. No, ninguno de los dos juegos de cine. Bueno, fueron jóvenes que disfrutaron la vida. Bueno, con todo y el trabajo que han tenido que hacer. Pero cuando iban a gozar, iban a Plaza Miraflores. Es que ese era el sitio social de los jóvenes en algún momento en la ciudad. Sí, correcto. Bueno, por favor, más seriedad, Renato. Su muerte ocurrida en las montañas de las afueras de Provo fue anunciada en un comunicado por Cindy Berger, directora de la agencia de publicidad que le manejaba todo a Robert Redford. Afirmó que había fallecido mientras dormía, pero no especificó la causa. Con un disgusto por el enfoque simplificado de Hollywood, porque a él no le gustaban así las películas sin mensaje a Robert Redford. Con un disgusto por el enfoque simplificado de Hollywood para hacer películas, el señor Redford generalmente exigía que sus películas tuvieran peso cultural. En muchos casos, haciendo que temas serios como el duelo y la corrupción política resonaran en el público, en gran parte debido a su inmenso poder de estrella.
Así era Robert Redford. ¿Cuántas películas tuvo o hizo Robert Redford en 1969, 76? ¿Recuerdan ustedes sobre la persecución periodística del presidente Richard M. Nixon en la era del Watergate? Hizo un peliculón enorme ahí. En Los 3 días del Cóndor en 1975 interpretó a un introvertido descifrador de códigos de la CIA atrapado en un juego asesino del gato y el ratón. El Golpe en 1973 sobre estafadores de la época de la depresión le dio a Redford su primera y única nominación al Oscar como actor. Fue uno de los protagonistas predilectos de Hollywood durante décadas, ya fueran en comedias, dramas o thrillers. Los estudios a menudo lo vendían como un símbolo sexual. Su trayectoria como protagonista romántico se debió en gran medida a las imponentes actrices que lo acompañaron. Jane Fonda en Descalzos por el Parque en 1967, Barbra Streisand con su naricita puntiaguda y linda en Tal como éramos, 1973, Meryl Streep en Memorias de África en 1985. Redford nunca ha estado tan radiante y glamoroso, escribió la crítica Pauline Kael en The New Yorker, como cuando lo vimos a través de los ojos enamorados de Barbra Streisand. Me acuerdo de las canciones de Barbra Streisand. Se dedicó a la dirección a los 40 años y ganó un Oscar por su primera película, Gente Corriente, sobre la desintegración de una familia de clase media alta tras la muerte de un hijo. Gente Corriente ganó otros 3 Oscars, incluyendo el de mejor película. Y aquí lo dejo, porque consumo el tiempo para el tema central. Pero mi generación, no importa qué hagamos, a mí me toca estar aquí moderando frente a frente. No puede una mañana como esta, máxime siendo periodistas, no comunicar que hoy murió Robert Redford. Sí, nacimos con él. Nacimos con él. ¿Cómo no darle el peso que tiene la pérdida de este gran actor estadounidense y director también? Don Josiel Sánchez, comisionado de la CNBS, Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Esa propuesta de Rixi es correcta o pudiese tener consecuencias? En principio, Renato, la propuesta es correcta. Es correcta. Déjeme fundamentarle. Sí, no, correcto. ¿Por qué? Porque creo que hay unas malas interpretaciones al respecto. Y déjeme hacer un contexto. Sí. Fíjese que los economistas, y usted lo ha escuchado, imagino, muchas veces, el problema de la economía del país es problema de pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, si usted hace cualquier diagnóstico, los que hemos hecho un diagnóstico, los que han leído un diagnóstico de cualquier organismo internacional, usted encuentra problemas como países como Honduras, es la alta concentración económica. Entonces usted dice, ok, si la alta concentración es un problema, ¿qué lo causa? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, que unos pocos tengan concentrada la riqueza. Eso me dice usted con alta concentración. Y es un modelo que digamos que se empujó desde los 90s. Los economistas le decimos neoclásico. La mayoría de la gente lo entiende como neoliberal. Y luego hubo un post-consenso de Washington tipo 97 donde se crearon ciertas cosas como las regulaciones, donde se creó incluso este marco de la Comisión de Bancos. Pero me regreso y el tema es, ¿qué lo causa? Y lo causa algo que en teoría se llama fallas de mercado. La alta concentración. Las fallas de mercado. Las fallas de mercado son al menos 4. Pero voy a hablar de 2, digamos, para no, digamos, hacer o tomar tanto tiempo. Voy a hablar de 2. Y voy a hablar de 2 dentro del mercado, del sistema financiero como tal. Está metido la banca, las cooperativas, sociedades financieras, lo que usted quiera, ¿no? Inclusive el sistema informal, donde está metido elementos como Corium, ¿no? Que aparecen de estos fallas de mercado. Entonces, en las fallas de mercado tenemos una primera, que son una competencia imperfecta, dicen los economistas. La teoría nos dice que los mercados deberían ser perfectos, pero no lo son en la práctica. En la práctica lo que uno ve son monopolios, oligopolios.
La Constitución de la República los prohíbe. Entonces el regulador tiene que entrar a la mitad y ser esa institución que, digamos, parta y, digamos, limite ese círculo alrededor de las concentraciones, alrededor de los monopolios y los oligopolios. El regulador en este caso es la CNBS, la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Exacto. Entonces el punto es, como tenemos competencia imperfecta, usted me dice, bueno, ¿pero qué es en la práctica? Muéstremelo. Bueno, la banca, digamos. Entonces la banca es un oligopolio. Usted me dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, pocas empresas, muchos consumidores. Estamos todos nosotros y pocos bancos. E incluso pocos bancos que concentran los activos de ese sistema. Entonces tenemos un problema, tenemos una falla de mercado, obviamente aparece el regulador. Y ahí tenemos, obviamente, cuando hay un oligopolio, los precios son más altos, el precio de referencia en el sistema financiero es la tasa de interés, entonces usted observa que las tasas de interés son más altas. E incluso se generan, digamos, elementos que distorsionan el mercado. Voy a hablar del segundo. Asimetrías, y aquí es donde viene la central de riesgo, asimetrías de información, que es un problema que podemos ver en la práctica, ¿no? Por ejemplo, con todo este debate de la subida de la TPM. Bueno, la TPM tiene efecto o no tiene efecto sobre la tasa de interés. Y obviamente también cuando usted observa el movimiento de tasas, tasa de interés, la que usted paga sobre préstamos, o la tasa sobre depósitos, ¿no? Que la tasa de depósitos no se mueve al mismo ritmo que la tasa de préstamos. Y cuando no se mueven al mismo ritmo y no responden a los mismos incentivos, tenemos un problema de mercado. La central de riesgos teóricamente aparece para hacer conceptualmente, teóricamente, esa comunicación entre información de los consumidores y las empresas, en este caso los bancos. Teóricamente eso debería de pasar y eso debería de incrementar el número de créditos, bajar tasas de interés, eso dice la teoría. Pero la práctica usted no lo ve. ¿Estamos de acuerdo? Usted ve altas tasas de interés, alta concentración y ve un problema fundamental. El que conoce el sistema financiero lo puede deducir. La profundización del sistema financiero es alta en Honduras. ¿Qué significa esto? Que el número de créditos como porcentaje del PIB lleva 70% del PIB. Es altísimo. Honduras es de los más altos en la región. O sea, y usted diría, ok, si es 70% del PIB, qué bueno. Entonces, obviamente, después uno voltea a ver los datos y dice, pero solo 2 de cada 10 acceden a créditos. Usted dice, ¿qué pasa? Parece contradictorio. Que el crédito pese mucho, pero que pocos accedan a él. Obviamente, usted observa la concentración, se concentra en muy pocos. Y ese es un problema. Ese es un problema, es una falla de mercado fuerte. Entonces, obviamente, la central, cuando yo escucho a la candidata, y es los estudios que hemos hecho nosotros dentro de la comisión, es definitivamente el esquema de la central debe de cambiar. Algunos me decían, miren, el tema es que políticamente deberían de eliminar. Digan que se cambia totalmente. Bueno, es lo mismo. Hay que cambiar todo el esquema de incentivos. Y le voy a decir ejemplos claros. Supóngase que usted es un joven y en este momento quiere acceder al crédito. Usted va, se presenta y le dicen, lo buscan, deme su nombre de identidad. Ah, no aparece en la central. Ah, tiene problemas para acceder al crédito. Saque cualquier cosa saque cualquier aparato electrodoméstico a plazo para que pueda tener historial crediticio. Es un problema de acceso. La central no debe de tener ese obstáculo, no debe tener esa barrera. Le voy a poner otro ejemplo. Oiga, con solo ese ejemplo usted saca a todos los jóvenes. Imagínense jóvenes entre 19 y 24 años, 1 millón de jóvenes. Ahí tenemos un problema. El regulador tiene que actuar. Le pongo otro ejemplo. Usted lo dijo hace comenzando el programa, me llamó la atención lo que usted dijo. No sé si estoy o no estoy. Usted tiene el derecho de saberlo. Y la central debería decírselo. Es otro problema que tenemos ahí. Le voy a poner otro ejemplo. Imagínese que a usted, no digo usted, no le importa, nunca le pase. Pero tómeme como ejemplo. Usted tiene una cuenta bancaria y su vida son 50,000 lempiras. ¿Mi qué? Su vida, sus ahorros son sus 50,000 lempiras. Ok. Ahí están metidos en la cuenta. Y ahora, una tendencia fuerte que se ha dado en Honduras, fraudes cibernéticos. Y usted tiene un crédito. Y
obviamente usted entre su trabajo y sus ahorros ve cómo hace el balance para pagar la cuota de su carro, de cualquier cosa que tenga crédito, ya sea en el sistema financiero o el sistema no bancario, que ya lo voy a explicar más adelante, sistema no bancario, perdón. Y le hacen fraude cibernético, le roban el dinero. ¿Usted cómo paga? Dice, no, ya no tengo dinero, no puedo pagar, porque yo dependo de esos ahorros. O para balancear esa cuota yo dependo de los 50.000 lempiras. Y entra a la central de inmediato. Eso es injusto. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay, o sea, no es que usted le va a decir a la central, discúlpeme que hubo un fraude conmigo. No, usted entra y después miremos cómo lo sacamos. Y toma un tiempo eso, y toda una tramitología, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Imagínense un agricultor. En Honduras ya sabemos que la mayoría de los productores, los pequeños principalmente, no están protegidos con seguros agrícolas. Su vida depende de ese crédito. Y esa persona enfrenta un fenómeno natural. Pierde toda su producción, pero tiene una cuota que pagar. ¿Cómo es esa persona? Perdió todo. Entra en la central. Independientemente de lo que usted quiera, él va a entrar en la central. El regulador tiene que hacer algo, porque generalmente en otros países el Estado le dice, espere que el Estado va a ser el buen conciliador, va a dar un aporte, un apoyo para que usted no sea mal calificado. Y le voy a poner el último ejemplo, porque pueden haber muchos. Nosotros hicimos un estudio en la Comisión de Banco donde hicimos un análisis sobre toda la central y vimos todos estos ejemplos. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo más. Una familia que tiene préstamo de carro, préstamo de casa y tiene justo el dinero para pagar las cuotas. No tiene más, Renato. No le ajusta para nada más. Y de repente usted ni se dio cuenta, porque a veces así pasa, es otra cosa que hay que arreglar, y le suben la tasa de interés. Tiene de dos, o le aumentan las cuotas, perdón, el plazo, o le aumentan la cuota. Le aumentan 1.000 lempiras. Esos 1.000 lempiras significa no comprarle la merienda a su hijo. ¿Usted qué hace? ¿Paga la cuota o le da la merienda a su hijo? Le da la merienda a su hija y le da la merienda a su hijo y deja de atrasarse en el pago de la cuota. Ahora, en el fondo, ¿cuál es el tema? Aquí estoy hablando de un esquema. Nosotros en la comisión hablamos de esquemas de incentivos. El regulador se mueve así. Porque por lo que me estás diciendo, yo ya te tengo preparada la repregunta. Está bien. Sí, sí. Tenemos un esquema de incentivo que hay que cambiarlo totalmente. Hay que eliminarlo, dice. Ella dice limpiar de morosos, dice. Es prácticamente, los sinónimos le voy a decir por qué más adelante. Ok, ¿cuál es el detalle o la confusión que yo veo? La central de riesgos, obviamente que cambia el esquema, como le comento, pero hay una información, los datos que tienen los bancos o los datos que tiene la Comisión de Bancos que aglutina de todas las instituciones financieras. Esos datos obviamente no los va a eliminar en el sentido de análisis interno. Ajá. El problema es el siguiente. El problema es la marca que usted le pone a las personas. Un sistema no debe de servir para marcar a las personas. Entonces, ¿cuál es el detalle? La forma en que usted califica. No está bien solamente tomar el número de atrasos de pago para definir el perfil de una persona. Porque si usted se atrasa, porque imagínese el 80% de la población en Honduras es informal, y usted tiene un cierto atraso y es justificado por su negocio, debería haber una flexibilidad en un país con alta informalidad. Porque el problema aquí es que somos muy estrictos en copiar modelos externos y no darnos cuenta que estamos en un país con alta concentración, con altos niveles de pobreza, con fallas de mercado, y entonces queremos meter a la gente en sistemas de primer mundo, ¿no? Que obviamente uno dice, sí, tiene que haber un sistema como tal, pero un sistema adecuado al país, ¿sí? Sin ser irresponsables y sin premiar a los que no pagan. Porque esa es otra cosa, nadie habla de premiar a los que no pagan. El problema es que el sistema actual pagan justos por pecadores. Así lo decimos al interno de la comisión. Pagan justos por pecadores. ¿Y los justos quiénes son? Los justos son... La población. Los primeros. Los jóvenes que son excluidos. Ok. Las personas que le aumentan una cuota y que empiezan a ver cómo ajustar la cuota y tienen que decidir entre comer o pagar la cuota. Los productores que pierden su producción. Y otra vez, porque este es un tema que lo quiero decir, dice, no, mire, es que en realidad
un debate vacío, porque el 90% de la gente de la central está bien. Sí, es correcto, pero si usted mira ese 90%, el costo de ese 90% bajo el sistema de incentivos actual es altísimo. Las personas a veces lo que hacen, me imagino que usted lo ha visto, mira que vas a caer en deuda, pedí un extrafinanciamiento. No, mira, préstame porque voy a caer en deuda. Y entonces usted le empieza a deber hasta a los prestamistas no bancarios e incluso a los prestamistas informales. Entonces usted ve desesperación de la gente incluso del tema de Corium, que es una clara falla de mercado. Entonces usted dice, no, este esquema hay que cambiarlo, porque hay que adecuarnos, ¿verdad? O sea, esto es como yo le decía al inicio, cuando hicimos las reformas estructurales en los 90, no reflexionamos del modelo que copiamos. Pero años después nos dimos cuenta, mire que hay un post-consenso de Washington y hay que hacerle este ajuste. Y en Honduras copiamos algunas cosas. Entonces, allí obviamente de lo que hablamos es un cambio de incentivos, un esquema de incentivos, donde lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que calificamos a las personas. Inclusive, le voy a decir, el debate ahora está alrededor de las redes sociales. ¿Cómo hace usted con una persona que se dedica a redes sociales? ¿Cómo califica usted a esta persona? Si es buena pagadora o mala pagadora. Ese es el debate ahora en muchos países y que va a ser tendencia en un tiempo. Sabiendo que no son los justos, ¿quiénes son los pecadores? Los pecadores, y es un porcentaje mínimo dentro de la central, es aquel que tiene o que no le gusta pagar sus deudas. Pero al hondureño, a la mayoría de los hondureños, especialmente al pequeño, le gusta ahorrar sus deudas. Y hay pequeños, le pongo el ejemplo de agricultores que uno ve en las bases en los datos, agricultores que quisieran pagar, pero tienen muerte financiera, porque obviamente tienen una marca en la central y el sistema los castiga. Entonces, uno no habla de eliminar un listado de datos para analizar crédito. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del esquema de incentivos para decir si usted es moroso o no, o va a caer en temas de impago o no. Es modernizarse. Yo le digo a la gente, no le tenga miedo a modernizarse. Es sencillo, ¿no? Lo que pasa es que en Honduras le tenemos miedo al cambio, ¿no? No sé por qué la gente se asusta. Y obviamente, lo que sí quiero decirlo es que hay que tener mucha valentía para tocar temas del sistema financiero. A la gente no le gusta decir que hay fallas de mercado. ¿Por qué no? Si hay fallas de mercado, como todos. Pero hay un tabú ahí, y por eso lo felicito que toque el tema. A nadie le gusta tocar ese tema. Y obviamente Honduras tiene un problema pegado ahí que alguien tiene que atender. Pues hombre, ¿saben qué? Yo pensé que esa promesa de Rixi fue hecha en un momento emotivo, pero cuando escucho a Josiel Sánchez me doy cuenta que fue una promesa pensada. Ellos creen que este sistema de mercado tiene fallas, como todo en la vida. Y máxime producto de una alta concentración. Y que ese modelo de la central de riesgos o central crediticia solo es una herramienta de quienes tienen la alta concentración aprovechándose de las fallas de mercado. Yo así se lo estoy entendiendo. No, a ver, es simplemente que el esquema actual de la central de riesgo excluye a la gente. Y en el fondo, y eso para que quede a nivel teórico académico, antes quiero decirle, yo en ningún momento le dije, cuando yo vi la propuesta de la candidata, nosotros hicimos un análisis interno de la comisión, pero nosotros no le dijimos en ningún momento proponga algo. Obviamente ella escucha el clamor popular, ¿no? Eso para aclararle, porque mire, no tengo por qué no creerle. No tengo razones. Se lo digo que sí. ¿Por qué no creerle? Pero bueno, de eso se trata una campaña. Viene una candidata, un candidato y nos promete, les prometo que voy a limpiar a todos los morosos de la central de riesgos por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, usted me dice que los morosos son los menos, ¿verdad? Que la mayoría nos mantenemos al día. Es correcto. Ok. El tema es que para las mayorías, ¿qué significa mantenerse en este esquema un alto actual? Costo. Es tener que meterse más préstamos para salir de otro. Y eso se llama, en la teórica, para que no se me vaya, una falla de mercado en particular que aparece en las centrales, se llama problema de acción colectiva. Es un tema teórico.
estudiado en el 65. ¿Pero derivado de la alta concentración? Es correcto. Ok, no, entonces la interpretación mía fue la correcta. Sí. Bueno, no quiero decir que la suya no, es el comisionado de Banca y Seguros, por favor. muy bien. Yo solo pretendía interpretar lo que él estaba diciendo. Nancy Ochoa, usted ha escuchado minuto a minuto, segundo a segundo, lo que nos expone el comisionado sobre esa promesa que hace Rick Moncada. ¿Qué le parece si me da unos 2 minutos, 30 segundos para ir a una pausa comercial e inmediatamente entra usted? Solo permítame unos segunditos, porque esto de la publicidad en los medios es fundamental, es la herramienta de sobrevivencia que tenemos todos aquí. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Continuamos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Dice Ezequiel David, yo estuve en la central de riesgo y fue porque un banco extendió una tarjeta de crédito a mi nombre, la usaron y no la pagaron. Y me costó que limpiaran mi nombre porque la tarjeta nunca la tuve en mi poder. Eduardo Facusé Salomón dice, no se debe satanizar la central de riesgos. Lo que se debe hacer es hacer las reformas que permitan mayor pluralización del crédito. Sería irresponsable poner en riesgo el capital de los ahorrantes por demagogia política. Otro mensaje, demagogia y populismo ante la desesperación de la candidata oficialista por captar votos. Vamos camino a premiar las malas conductas y los malos procederes, a aumentar el riesgo país y ahuyentar la inversión. Rixi, enemiga declarada de lo privado. Daniel Navas, educación financiera es lo que necesitamos. Endeudar a la gente hasta lo que no tiene en presente y futuro es irresponsable. Es llevar a la gente a un círculo vicioso, casi al suicidio financiero. Porque hay gente que está en la central de riesgo por mal uso de tarjetas de crédito. Y otra vez dice, es una propuesta descabellada o sin cabeza. En política lo propuesto y lo que se hace es dar pasos para atrás o para adelante. Esto es puro populismo desesperado e irresponsable, dando pasos para atrás. Lo que se necesita es enseñar a la gente a vivir con lo que tiene, con un presupuesto de vida. El señor Matamoros dice, si borramos la I de ilegal, todo es que se lee legal, obvio. Si borramos la I de ilegal, se lee legal. No soy economista, pero no vengan con teorías de pobreza del país o concentración de riqueza. Me criaron que si debo hay que pagar o pagar hasta el último centavo. Ochoa dice, los bancos prestan sombría cuando no está lloviendo y cuando cae la lluvia se la retiran. Cristian Argueta, buenos días. Querer llegar con una propuesta de este tipo es no saber nada de cómo funcionan los bancos. La central de riesgo es importante cuando un banco da crédito, ya que el banco parte de ahí para prestar dinero. Otra vez Ochoa, los bancos le prestan la sombría. Bueno, ya. Promesa de campaña para favorecer a léperos, dice Gardo Mejía. En la CR, en la central de riesgos hay 3 categorías de personas. Sinvergüenzas que no pagan, ignorantes o avaros que se endeudan más de lo que podían y aquellos que sufrieron un evento que impidió pagar. Ejemplo, un incendio. Todos pueden refinanciar. Bueno, así reacciona el público. Miren que yo leo los mensajes así, corridos, para que nadie vaya a decir que leo los que me convienen o lo que no me conviene. A mí lo que me conviene es un buen programa que eduque hoy. Y ya voy a escuchar a la licenciada o la doctora Nancy Ochoa
No sé cuánto coincide con el comisionado de la CNBS, Josiel Sánchez, o tiene algunas discrepancias. Y todo dentro de la responsabilidad académica. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Es momento para la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nancy Ochoa, sobre esta propuesta que ha hecho la abogada Rixi Moncada y los argumentos valorando esa propuesta que dice que tiene sentido del comisionado Josiel Sánchez. Por favor, doctora. Sí, es un tema complejo, Sí. sensible. Hablar del sistema financiero es hablar automáticamente del capital financiero. Todos sabemos que es columna vertebral de la economía. Yo siempre que puedo lo menciono y digo, los números hablan por sí solos. Esta actividad es la que aporta mayormente al Producto Interno Bruto, así lo indica el índice mensual de actividad económica. Pero por otro lado, al escuchar el preámbulo que hizo el comisionado Ociel, creo que era necesario hacer esa explicación desde la economía política para que podamos entender por qué desde la propuesta, ¿sí? Esta explicación de alguna forma nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del modelo económico en que estamos viviendo. Y hay indicadores que dan cuenta de este sistema financiero que no deja de ser excluyente, ¿sí? Recientemente se publicó un módulo no de educación financiera, un módulo financiero que realizó el Instituto Nacional de Estadística en conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y ahí hay datos interesantes que pueden argumentar del porqué de la propuesta, ¿sí? Por ejemplo, solamente en Honduras, si bien es cierto, han avanzado los niveles de bancarización actualmente, 40% de nivel de bancarización en términos de cuentas de ahorro, pero no es el único indicador para medir la bancarización. Hay otro indicador muy importante que es el tema que nos tiene aquí y es el acceso al crédito. Solamente 13% de la población en edad de trabajar tiene acceso al crédito dentro del sector regulado. ¿Qué significa desde otro punto de vista? Que un 87% de la población no tiene acceso al crédito. Este es un dato no tan alentador si lo comparamos a nivel de Centroamérica. Prácticamente junto con Nicaragua somos los países que estamos en la cola en ese sentido, cuando estamos de cara a un sistema que genera altos niveles de rentabilidad, y lo podemos ver a través de qué indicadores: la disponibilidad de la liquidez financiera, la reducción que se ha generado entre la captación de recursos, que se ha revertido esa brecha. Anteriormente teníamos mayor colocación de recursos y menor captación de ahorro, y eso se ha revertido. ¿Por qué? El comisionado lo mencionaba. Diferentes factores, pero principalmente la caída de la demanda de los créditos. ¿Cómo podemos contextualizar el tema de las centrales de riesgos en esto que estoy mencionando? Porque de alguna forma estos sistemas de información determinan quién tiene acceso al crédito o no. Sí. Al crédito. Si bien es cierto, los niveles de morosidad en el país no son tan elevados, creo que está como en 2.62%. Estos niveles son manejables, pero repito, no podemos olvidar la otra contraparte que excluye, genera niveles de pobreza, porque orilla a las personas a que vayan a buscar créditos al sector no regulado o al sector informal, y esto refuerza ese ciclo de pobreza.
Cuando salió la noticia derivada de la propuesta de la candidata, creo que hubo hasta cierto punto malinterpretación, en el sentido que prácticamente se estaba argumentando que la propuesta iba encaminada a eliminar las centrales de riesgo. Pues yo no sé quién lo entendió así, porque yo no lo... Hay declaraciones... No, ella dijo limpiar las centrales de riesgo. Sí, hablo por otro tipo de interpretaciones que hicieron de repente colegas. No, pero no. En realidad no fue eso, ¿sí? Pero a la par de esto, yo creo que vale la pena rescatar también, buscando el equilibrio desde la academia. Las centrales de riesgo juegan un papel importantísimo en los sistemas financieros. De hecho, si nos preguntamos si es viable en estos momentos hacer un borrón y cuenta nueva, sería un proceso de reflexión profunda, porque es el mecanismo que está, como quien dice, a la mano en estos momentos para medir los niveles de riesgo crediticio. Y de hecho, cuando uno revisa la normativa existente desde la ley de Banco Central, la ley del sistema financiero, la ley de las tarjetas de crédito, ley del sistema asegurador y reaseguro, ley de las OPDFs y las normas, ahí esa normativa manda o figura claramente el papel de la Comisión Nacional de Banca y Seguro de cara a la constitución de reservas en temas de créditos cuando se considera que tienen altos niveles de riesgo. O sea, al final las centrales de riesgo se convierten en el esqueleto fundamental del sistema financiero en temas de riesgo. No obstante, repito, no podemos dejar de lado todo ese proceso de exclusión que vivimos actualmente. Por ahí escuché cuando estaba leyendo un par de preguntas que usted tiene planteadas, y es qué repercusiones tendría a nivel económico, a nivel local y a nivel internacional. No podemos perder de vista que nuestro sistema financiero o el sistema financiero como tal depende en gran medida de ese sistema financiero global. De hecho, la globalización financiera apunta, o la columna vertebral es el sistema financiero, ¿sí? Si una economía o el país decide hacer reformas drásticas en el corto plazo, nos traería consecuencias negativas. En primer lugar, ¿en qué sentido? Bueno, como país cumplimos cierta normativa, los principios de Basilea, que no dudo que el comisionado los maneje mejor que nosotros. ¿Qué manda Basilea I, Basilea II, Basilea III? Justamente es a garantizar la sostenibilidad, la prevención de los riesgos, y es ahí donde, de manera no del todo explícita, las centrales de riesgo juegan un papel muy importante. Entonces, eso desencadenaría, repito, en el corto plazo, una serie de efectos, y usted lo mencionaba también, nos podría impactar en el nivel de riesgo país, ¿verdad? Y ya sabemos qué ocurre cuando un sistema financiero se debilita por este tipo de situaciones. Cómo afecta esa proyección que tenemos hacia el exterior. Pero volviendo, perdón. Tome cafecito. Aprovecho. Pero volviendo a la realidad nacional, y yo no estoy de acuerdo, mejor dicho, en que la propuesta de la candidata sea una cuestión puramente populista. ¿En qué sentido? Cuando escucho los discursos, creo que estos están sustentados desde, como lo mencioné, desde la economía política. ¿A qué me refiero? A que cuestiona un sistema o un modelo económico que genera exclusiones en todos los niveles. Creo que eso solo fue una muestra de algo que ya se viene realizando. Si revisamos las reformas que se han hecho, a las normas de evaluación del riesgo crediticio, no es el nombre exacto, pero vemos que desde el 2022 se hizo la primera reforma donde
benefició a muchos hondureños justamente en temas de central de riesgo. Cuando se modificó el monto, cuando se modificó la permanencia, que se redujo de 5 años a 2 años, cuando se redujo el monto de 200 a un monto de $3,000. ¿Qué es eso? Sí, es una representación de esas reformas estructurales a las cuales está apostando a la actual candidata. Entonces, no creo que sea una propuesta sin sentido o una propuesta que haya salido en un momento de euforia, un momento, ¿verdad?, por quedar bien con su público. No, yo creo que son acciones que se han venido realizando. ¿Por qué? Porque se considera un problema. Revisemos, luego han ocurrido 2 reformas más, si no me equivoco, ¿sí? Y justamente en enero del 2025 sale una reforma donde queda claramente la categorización de los créditos. Y actualmente el país, esa cartera crediticia, tiene 5 categorizaciones, donde ahí, usted decía al principio, yo no sé si estaré en la central crediticia, sí está. Estamos todos los que obtenemos un crédito, bien sea comercial, financiero. No obstante, este crédito está categorizado en créditos buenos. O sea, mientras usted no incumpla... Sí, entiendo, sí. Mientras usted Mi crédito es bueno. Su crédito es bueno, y así la categoría 1 hasta la 5. Pero quienes nunca hayan hecho una transacción en un comercio con un banco, esos están excluidos. Si quieren ir a pedir un televisor y pagarlo a cuotas, porque les dicen, es que usted ni siquiera se... Ahí quiero llegar, sí. Y, por ejemplo, el tema de las centrales de riesgo genera hasta cierto punto una identidad financiera. Mire, conozco gente, como el ejemplo que usted está citando, que es de la economía informal, que nunca ha sacado un crédito, y cuando ha querido, por ejemplo, ir a sacar una línea telefónica u otro tipo de artículo que implica crédito, no tiene esa identidad financiera. Sí, ¿no? Y eso, para mí, que es una falla del mercado. Sí, eso es exclusión, eso es exclusión. No, eso está claro, eso es exclusión. Sí. Fíjate que por eso me gusta un mensaje que envió Eduardo Facusé. Si la producción me lo busca, por favor. Lo leí. Que admite que sí se requiere de reformas. Claro. Se requiere de más reformas, y ahí coinciden ustedes, se requiere de más reformas. Un cambio de esquema. Ahora, lo que no me queda claro es que ahí está Eduardo Facusé Salomón. No se debe satanizar la central de riesgos. Lo que se debe hacer es hacer las reformas que permitan mayor pluralización del crédito. ¿Están de acuerdo? Sería irresponsable poner en riesgo el capital de los ahorrantes por demagogia política. ¿Coinciden o tienen sus desacuerdos con este planteamiento de Eduardo Facusé Salomón? Coincidimos en el tema de las reformas, Sí. Totalmente. Incluso esa es la propuesta de la candidata, creo, ¿no? No, Es una reforma. no. La propuesta o no la supo plantear o le faltó tiempo para plantearla bien. Dijo, llego y voy a limpiar la central de riesgos. Yo sé que los morosos son menos. Muy poco. Son menos. Pero entonces, ¿qué? Es como condonar una deuda. Lo que así lo entendimos. Tampoco dijo voy a eliminar las centrales crediticias, no lo dijo, voy a limpiarla, dice. Que los hondureños que están morosos y que sus nombres están ahí en la central de riesgo y que no pueden hacer ninguna transacción por morosos, automáticamente voy a limpiar sus nombres. Es lo que entendimos, ese fue el espíritu del mensaje de Rixi. Creo que la interpretación, Renato, es, si me permite, ¿no? Claro. Es que no me pregunte si me permite, usted lo invité para que usted diga lo que tiene que decir. Estaba hablando ella y no la quiero interrumpir. pero soy respetuoso de ella. Sí. A ver, en el preámbulo que le comenté, le mostré un esquema de incentivos que no funciona. Y eso está claro. Digamos, yo creo que ahí lo compartimos con usted, inclusive le di el ejemplo de los jóvenes, le di el ejemplo de aquellas personas que hoy están teniendo problemas porque le aumentaron la tasa de interés o porque tienen que pagar una extra comisión. Hay varios problemas que nosotros hicimos. Incluso, como bien dice la doctora, nosotros hicimos unos primeros cambios de normativa en 2022. Y le voy a decir por qué. Porque cuando uno, cuando hace política pública, lo primero que hace es dar como unos shock de cambio de política, obviamente en el marco de lo que la
presidenta Xiomara Castro quería hacer, ¿sí? Que era hacer más accesible el crédito. Hicimos esas reformas que ella plantea. Después observamos y en los datos vimos que efectivamente las reformas funcionaron, pero seguimos teniendo alta exclusión. Ese es el punto. Entonces usted me dice, sí, pero si los morosos son malos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Que la gente no pague? No. Él dice una reforma, por eso le digo yo, es un cambio de incentivos. Una reforma es cambio de incentivos. Usted tiene que cambiar cómo va a ser hoy para que los jóvenes que quieren sacar crédito hoy mismo, no los empujen a querer sacar un crédito, o aquellas personas que ya no puedan sacar o pagar una cuota, tengan que refinanciarse. Todo ese esquema es perverso. Es que ese esquema es perverso y al final usted termina viendo gente que está esclavizada. Ese es el punto. Que termina endeudándose más, correcto. Y es más, le voy a poner un ejemplo, voy a utilizar en el buen sentido de la palabra a usted. Cuando usted quería pagar, usted hizo un reclamo aquí, recuerdo si fue en Frente a Frente. Ah, ya me trae el recuerdo. No, pero aquí hay libertad. ¿Cómo yo voy a censurarlo por lo que está diciendo? Si él me lo recuerda, que lo diga. Usted hizo un reclamo a la comisión. Nos dijo, ¿qué pasa con esa comisión de bancos que no hace nada con el tema de la reforma de las tarjetas de crédito? Llegó el mensaje mío a la comisión. Claro, claro. Obviamente la reforma ya la veníamos haciendo, incluso le voy a decir por iniciativa en aquel momento la ministra de Finanzas, que nos dijo, miren, está pasando esto, tienen que trabajar en esto. Se venía trabajando de a poco, lo que pasa es que no se tenía apoyo en el Congreso, que es otro trabajo donde ya la comisión no entra. Y usted bien lo vivía, personas que, imagínese, yo lo pongo de ejemplo a usted, pero póngale el comerciante o el agricultor, que no puede tener acceso a un crédito normal y pide un extrafinanciamiento y usa su tarjeta de crédito. Sí. Aquí no estamos por un tema de premiar a los malos pagadores, sino a la gente que su vida es el crédito que tiene. Entonces pasa que usted tenía que pagar 100,000 lempiras, fecha de pago. Sí. Y pagó 95,000 lempiras. Usted está alegre y dice, solo voy a pagar intereses por los 5,000. Por 5,000 lempiras. Pero usted bien sabe, porque lo vivió, claro, que tenía que pagar por los 100,000 lempiras. Por los 100,000, aunque había adelantado 95,000. Eso es injusto. Y ahora vea usted, replíquelo. ¿Sabe cuántos casos vimos de esos en la central? Que entraron a riesgo, que entraron en impago por ese esquema. Más o menos 80,000 personas. ¿Usted cree que es justo eso? Eso no está bien, digamos. Eso no está bien. Y obviamente estoy dándole un ejemplo. No tenemos una serie de ejemplos. Usted bien decía, todos están en la central, es correcto. Pero hay un problema, por ejemplo, que yo lo mencioné. A usted no le dicen cuándo le cambian de categoría y es su derecho. Ese es un problema. Obviamente todo lo que estoy diciendo es un esquema. El esquema actual debe de cambiarse. Por eso cuando yo miraba a ciertos comentaristas y decía, bueno, pero ¿por qué se asustan? Si es un esquema de incentivo, hay que cambiarlo. Hay exclusión de gente. Usted miró ese informe que lo hicimos en conjunto con el INE, apoyado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí hay datos interesantes, perdón. Contundentes. Solo quiero sumar a eso que llama la atención. Preguntaron por qué no tenía acceso al crédito y eso sí me hace muchísimo ruido. Más del 50% de la población dice no lo necesito. O sea, digo yo, ¿cómo no lo vamos a necesitar cuando las mismas teorías del desarrollo demuestran que todo individuo necesita del crédito para mejorar condiciones de vida? Aquí no se está cuestionando el crédito como tal, sino el acceso, el impacto que tiene. Y aún, yo siempre saco mi lado desde la perspectiva de género. El crédito en manos de las mujeres tiene un mayor impacto todavía. Pagadoras. Exactamente, mejores pagadoras, pero ¿cómo aporta a la economía del cuidado y viceversa? ¿Cómo la economía del cuidado nos lleva? Perdón que me salgo, pero es que el tema del crédito generalmente no se diferencia, y hay diferencias desde la perspectiva de género. Y por el tema de la exclusión, estamos en un sistema financiero que como somos, nos miden por sujetas de crédito, ¿sí? Y las mujeres presentamos mayores niveles de riesgo por las brechas o las condiciones que prevalecen en el sistema. Brechas salariales más altas, ingresos menores. Entonces, este tema de exclusión
que se presenta en este informe llama la atención. Y aquí hay otro tema que lo podemos amarrar con la central de riesgo. Anticípemelo. Solo el 0.7% de la población dice estar en la central de riesgo. Entonces yo cuestiono, y tal vez usted puede ampliar, ¿qué trató de decir o qué entendió la población al tener conocimiento en primer lugar y ser tan bajo el porcentaje? ¿Sí? Ok, ya, solo permítame unos segunditos. Escuchándolo a usted, yo no creo que Rixi se ha atrevido a decir eso, sino estaba sustentada, no digo que por usted o por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con este mensaje que está enviando hoy usted como comisionado nacional de banca. Que fue la jefa del gabinete económico. Bueno, y seguro, pero se quedó corta en el planteamiento, porque solo habló de limpiar de moroso la central de riesgo. Claro, ¿qué reacción va a provocar cuando una candidata presidencial dice, les prometo que el 27 de enero voy a limpiar? No dijo voy a hacer desaparecer las centrales crediticias, voy a limpiar de morosos las centrales de riesgos. Dicho solo así, sin mayor explicación, se entiende como un mensaje populista. Ok, les prometo a los morosos, que son los menos en la central de riesgo, que si yo soy presidenta los voy a sacar. Pero argumentado de que es excluyente el modelo, se piensa de otra manera. Claro. El mismo Eduardo Facu C. Salomón está en los Estados Unidos y nos está llamando desde los Estados Unidos. Ya lo anticipaba en un mensaje escrito aquí a frente, que él cree que se requieren reformas. Y ahí coincidimos todos, que se requieren reformas. No hacer desaparecer un modelo que contribuya a equilibrar esto. Claro, con reformas pudiera ser menos exclusivo, más inclusivo. Eduardo, buenos días, Eduardo. Buenos días, Renato. Un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Quiero antes que nada felicitarte, Renato, por haber tocado este tema, ¿verdad? Que realmente es necesario abordarlo y como bien dice Josiel, muchas veces por miedo y por ser un tema delicado no se aborda. También quiero felicitar a Josiel y a Nancy porque se han expresado de manera clara y coincido con muchos de las expresiones que han tenido. Creo que también lo que tú has dicho, Renato, me parece que la candidata ha dicho esto de la central de riesgo de una manera que yo considero poco responsable, ¿verdad? Yo creo que si ella está de acuerdo en hacer reformas, creo que muchos estamos de acuerdo, y aquí el tema principal es la falta de lo que yo llamo pluralización del crédito, ¿verdad? Tenemos realmente muy bajo acceso al crédito y se tiene que buscar la manera cómo ampliar esa manera de que las personas, los ciudadanos puedan acceder al crédito. Hay descontrol. Realmente yo miro, digamos, inclusive no solamente a nivel de lo que es regulado, que es la banca y seguros, sino que también a lo que no es regulado. Tú ves las casas comerciales con unas tasas de intereses que nadie las regula tampoco, y eso tampoco es correcto, ¿verdad? Hace falta mucho en el tema de lo que es inclusión crediticia. El tema de la hipoteca inmobiliaria, por ejemplo, ese instrumento, Renato, debería de ser el instrumento más importante para la ciudadanía, poder sacar un crédito contra la propiedad, contra su casa, contra un terreno, y muy pocas personas tienen acceso a eso y la manera como se maneja no es óptima. Pero yo creo que también se debe manejar este tema de manera responsable. No podemos satanizar el sistema, sino que si queremos hacer cambios para que más personas puedan acceder a crédito, bienvenido sea. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. La gran pregunta, yo creo también para el comisionado es ¿qué han estado haciendo estos 4 años? ¿Verdad? Es lo que muchos ciudadanos ya esperábamos y sin embargo no se ha logrado. Entonces, sí creo yo que hay deuda, ¿verdad? Y a mí lo que sí me entristece es ver una candidata que estuvo en el gobierno, ¿verdad? Prometiendo cosas que pudieron haber hecho en este gobierno. Entonces, la pregunta es válida, o sea, ¿por qué no hicieron las cosas que quieren hacer? O sea, que ahora prometen.
Realmente esa es la pregunta toral. Y lo que sí quiero yo coincidir, y yo creo que es la conclusión principal, tenemos que buscar mayor pluralización del crédito, ¿verdad? Que más personas puedan accesar el crédito, pero de una manera que sea sostenible, porque como bien lo dijo Nancy, también, o sea, hay muchos créditos que se otorgan de manera irresponsable, donde las personas quedan por mucho tiempo pagando, ¿verdad? Sin capacidad y ahogándose, porque las personas que están otorgando el crédito tal vez no lo otorgan de una manera responsable. Entonces, hay mucho por hacer aquí. Me alegra que hayan abordado el tema. Quiero felicitar nuevamente a ambos participantes. Felicito a Josiel por la manera tan técnica que ha descrito muchos de los problemas que se aquejan, ¿verdad?, en el sector crediticio y que coincido con él, se deben de reformar, pero sí, repito, debemos de abordarlos de una manera responsable. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad de participar en su programa. Muchas gracias, Eduardo. Aclaro. Desde el viernes le di instrucción a mi productor Carlos Andino, quiero este tema para el martes, porque ayer no tuvimos programa por la transmisión del 15 de septiembre. ¿Me garantiza alguien de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? ¿Me garantiza alguien del sistema financiero? Y economistas que no estén participando, y un economista que no esté participando en política, porque se va a malinterpretar. En principio, se nos aseguró que habría alguien del sistema financiero, un representante de la IVA, pero ayer a última hora es que no viene la IVA. Entonces lo aclaro para que no vayan a comenzar las malas interpretaciones de que no se trajo la otra parte. Claro que desde el viernes mi productor le comunicó a la IVA que queríamos a alguien debatiendo hoy. Ah, bueno, y alguien de la academia, le digo. Y yo no sé si usted es liberal, no sé si es nacionalista, no sé si es pinuista, no sé a qué partido pertenece, y estoy seguro que mi productor tampoco, y vino aquí como jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a dar su punto de vista, a estarnos ofreciendo su punto de vista. Así que estas cosas hay que decirle en un país como el nuestro, tan sensible, claro, elucubrador. Hay que decir estas cosas, ¿verdad? Déjeme ir a la pausa primero, déjeme ir a la pausa. Es que es cierto, hay algunos comercios que prestan dinero. Sí, sí. El sector real de la economía se denomina. ¿Cómo le llaman? Sector real de la economía. Ahí están las empresas que son casas comerciales. Sí. Y es muy caro. Prestan cash. ¿Es caro el dinero que prestan carísimo, ahí? ¿Sí? Es carísimo. Voy a comentar qué es lo que está pasando ahí, porque no hay un marco de regulación. Pero yo digo que el reclamo que hace Eduardo Facusé es válido. Es válido porque están haciendo estas cosas ahora en campaña para una próxima elección y pudiendo haber hecho estas reformas no las hicieron. Me parece que es válido. Ya me va a responder después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Ok, vamos con los titulares que nos ofrece a esta hora tunota.com. Otra vez la defensa busca aplazar la sentencia de Midense Oquelí. Es que ya viene la sentencia contra Midense Oquelí, un exdiputado. Pero ya se había aplazado una vez. Otra vez la defensa busca aplazar la sentencia de Midense Oquelí. Entérese de más detalles en tu nota. La información que dimos hace algunos minutos. Esta primera. Redford, muere el actor y director Robert Redford a los 89 años cuando dormía en su casa. El Consejo Nacional Electoral acredita 29 entidades para observación de elecciones generales. ¿Qué entidades?
¿Qué entidades? Bueno, yo le invito a que entre a tu nota para que se dé cuenta quiénes han sido acreditados hasta el momento como observadores de las elecciones generales. Me interesa este titular que está aquí. Por lluvia declaran alerta verde por 48 horas en Distrito Central, así que va a seguir lloviendo. Y Estados Unidos mantiene a Honduras en lista de países de tránsito o producción de drogas. Así como tiene a Honduras, tiene a Guatemala, tiene a Costa Rica, México y a otros países. Pero seguimos siendo un territorio de tránsito de drogas para Estados Unidos, según este informe. Según este informe que proviene del Departamento de Estado. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. Miren, este es un reclamo respetuoso para la IVA. Este es un reclamo respetuoso, pero poderoso. Si es que, miren ustedes cómo reacciona el presidente de la IVA. Le hicieron una entrevista, transcribieron la entrevista y nos la mandan a los medios. ¿Qué de malo tiene o qué pierden en democracia y con libertad de expresión venir a debatir con la gente estos temas? Bueno, entrevista a don Manuel Venancio Hueso. ¿Es posible eliminar la central de riesgo para que todos los hondureños puedan tener acceso al crédito? Ya les dijimos que ahí hay una mala interpretación. Yo nunca entendí que era eliminar las centrales de riesgo, sino limpiar de moroso las centrales de riesgo. ¿Qué responde Manuel Venancio Hueso? Me gustaría aclarar que se llama Central de Información Crediticia y que es una base de datos que cuenta con información de los deudores de los bancos y también de todo el sistema financiero supervisado, como financieras, las instituciones de seguros y fondos de pensiones como el RAP. Incluye también los clientes de Banades y Banpro de primer piso. Esta central de información crediticia fue creada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y por ello es importante conocer la opinión de la CNBS con relación a la propuesta de la señora candidata. Bueno, hoy han tenido la respuesta aquí de la CNBS. Es una fuente de información para bancarizar y dar acceso al crédito, ya que cuenta con toda la información positiva y negativa de los deudores. ¿Todos los deudores de los bancos tienen su información en la central? Se le pregunta a Venancio Hueso. Todos los deudores del sistema financiero supervisado están en la central de información crediticia. Y si tomamos solamente los datos de los bancos, tenemos 912,048 deudores y 2,745,095 transacciones, de los cuales solo el 4% tiene información negativa o está en mora. El resto tiene información positiva que les permite a ellos acceder a créditos mayores en mejores condiciones o en otras instituciones. Miren ustedes, este dato está bueno, ¿verdad? De 2,745,095 transacciones, solo el 4% tiene información negativa o está en mora. Es una cantidad menor. Si tomamos solamente los datos de los bancos, tenemos 912,048 deudores y 2,745,095 transacciones. Cuando dice deudores, perdón, ese es el total, ¿no? De la gente que está ahí en el sistema financiero sí, pero en las centrales de riesgos en realidad hay como 3.6 millones. Ajá, ok. Porque obviamente él está hablando de la central pública. Sí. De la comisión. Y hay otras centrales, ¿verdad? Hay dos centrales privadas. ¿Dos centrales más? Sí, hay dos centrales privadas más. Ah, ok.
Bueno, una de las privadas maneja 3.6 millones. Imagínense. No tenemos en Honduras una mejor herramienta para analizar un crédito. Contar con información positiva y negativa de un deudor permite tomar mejores decisiones. Conviene mencionar que un deudor moroso siempre puede acercarse al banco a reestructurar su crédito y en base a su nuevo historial de pago aspirar a un nuevo préstamo. La mora en las instituciones financieras se reduce cuando los deudores tienen oportunidades de empleo o de crecimiento en sus ventas. Esto está relacionado con el crecimiento económico. Sería conveniente que todos los candidatos presentaran propuestas para el crecimiento económico. Un reclamo respetuoso, por favor. No sé cuál es el misterio o la sensibilidad de la gente de la IVA. Esquiva para hablar. Hoy debió estar aquí alguien de la IVA. Además, reflejamos una imagen de libertad de expresión, que yo sé que es relativa, ¿no? La libertad de prensa aquí es relativa. Pero bueno. ¿Por qué no lo hicieron en estos 4 años, sino que hasta ahora están con esto? Déjeme contestarle, esa es muy buena pregunta. Al inicio la doctora Nancy hizo una aproximación de esto. Nosotros iniciamos en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, hicimos una primera limpieza, por eso es que me causa curiosidad el temor a los cambios, porque nosotros ya hicimos una primera limpieza. En esa reforma de 2022 sacamos 200.000 personas, nadie dijo nada. ¿Funcionó? Claro que funcionó. Esa gente ahora accesa a crédito. Eso primero. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y qué más hicieron? Teníamos una mora en la comisión. En la comisión hay una oficina que se llama Oficina de Protección al Usuario Financiero. Esa oficina venía dando tumbos. Teníamos una mora altísima y tuvimos que trabajar en una reingeniería para tener una mejor atención a la gente y una mejor respuesta a esas atenciones. Obviamente hay muchas cosas que mejorar todavía, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar y empezamos a hacer investigaciones. O sea que nosotros empezamos a hacer trabajo desde 2022, profundo, cada mes. Pero ¿qué llegamos después, Renato, a finales de obviamente, y eso lo quiero recalcar, y no es un tema de promoción, pero quien era la jefe de gabinete en ese momento era la actual candidata hoy de Arixi Moncada, ¿no? Y obviamente la abogada Arixi Moncada, que en aquel momento dio unas directrices a la comisión que eran emanadas desde la presidencia. Y las directrices eran democratizar el crédito. E hicimos toda la reforma, pero al final, obviamente, una de las conclusiones es, usted topa, porque hoy el estudio que menciona la doctora Nancy, 2 de cada 10 no accesan al crédito, pero tenemos 70% de profundización financiera, tenemos un problema. Y ya le comenté, hay un problema de fallas de mercado que nadie lo ha querido atender. Hay que ser muy valientes, le voy a decir, Renato, para empezar a comentar que hay fallas de mercado, porque no es un tema tampoco de satanizar y decir que fallas de mercado es, quieren estatizar, quieren nacionalizar. Nada que ver. La banca, no, eso no tiene nada que ver. Es más, en ningún momento la presidenta ha hablado de eso, jamás he escuchado hablar en gabinete económico tampoco a la candidata, pero ella cuando estuvo en las negociaciones con el fondo y vio cómo funcionaba todo el esquema, al final, en conclusión, en gabinete y en particular los estudios internos de la comisión, nos dijimos, topamos. Y digo topamos, ¿por qué? Porque en el fondo, usted también hizo en otro de sus programas un comentario. Esas alzas de tasas de interés. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, la ley que hoy tenemos en el sistema financiero nos establece un esquema casi que el mercado funciona de manera perfecta. Cuando yo le comenté desde el inicio que eso no pasa cuando hay fallas de mercado. Y obviamente, como lo platicábamos con la doctora Nancy en el espacio publicitario, eso requiere reformas estructurales. Aquí es donde ahora esta nueva propuesta, que es un nuevo esquema, es prácticamente la punta de partida. Usted tiene que cambiar el esquema de incentivos para que el acceso a crédito aumente. Y el acceso a crédito, usando palabras de la doctora Nancy, es que el capital financiero fluya, que no se concentre. Y eso no se puede hacer si el marco legal no deja de tener vacíos. Hay que arreglar ese tema. Y eso obviamente son reformas estructurales de largo plazo. En otras palabras, contestando bien la pregunta, ese tema ya se comenzó e incluso nosotros estamos trabajando en normativas internas que probablemente van a estar listas para mediados de 2026, que nos han tomado 2 años de desarrollo. Obviamente bajo
digamos, las directrices que nos dio la presidenta Xiomara Castro. Un estimado televidente me está enviando aquí 2 preguntas. Me dice, ¿quién asumirá las pérdidas si los bancos prestan a ciegas y los nuevos créditos no se pagan? Es que lo que no me respondió usted, si en efecto Rixi, y usted no sabe qué es lo que quiere hacer Rixi, va a sacar, aunque sea un porcentaje menor, si los va a sacar de la central de riesgo aún y siendo deudores. Que ese fue el mensaje literal que ella dio. Si solo me permite. Cuando yo digo cambiar el esquema de incentivos, es que básicamente, y él bien se lo dice ahí, es la gente cree que cambiar el esquema de incentivos es que las personas no van a pagar sus deudas. Nadie está hablando de eso. Y nadie está hablando que el banco no va a hacer una evaluación crediticia. El problema es que hoy la evaluación que hace un banco y la evaluación que hace otro banco es particularmente, digamos, no quiero utilizar la palabra sesgada, pero es particular y no es, digamos, no tiene reglas claras en la evaluación. En otros lados, le pongo el ejemplo de los jóvenes, que le comencé al inicio. Un joven se presenta y pide un crédito. Y entonces se presenta y pide un crédito y le dicen, usted es joven, tiene estas características, tiene tantos puntos. Por no tener crédito, más bien usted es un sujeto donde el mercado tiene apetito hacia usted porque lo quiere meter en el mercado crediticio. Aquí no, aquí es al revés, ¿no? Aquí lo castigan e incluso le suben la tasa de interés. Entonces, a esto me refiero. En el nuevo esquema, tiene que haber un esquema que sea justo y transparente, con puntaje, no por un tema de días de plazo, que es algo parcial y que no le permite ver el perfil del cliente total. Ok, pero la respuesta que necesito, y no lo estoy forzando a que me dé una respuesta como yo quiero que me la dé, no, yo solo pregunto, ¿quién va a pagarle a los morosos cuando llegue Rixi y que están en la central de riesgo? ¿De dónde va a salir dinero? ¿Quién va a asumir esa pérdida? ¿Las casas o los bancos con que quedaron deudores o el gobierno va a financiar esa mora? No esa mora, esa deuda. Ahí está la mala interpretación. ¿no? Porque ella no supo explicar esto. Creo que no le han dado la chance de explicarlo, pero el tema es... No, digo yo... Simplemente no. Se quedó corta, por eso es que se enredó este asunto. Nadie habla de que no se va a pagar deuda. El tema es la marca que a usted le ponen en la central. Le voy a poner un caso. Nosotros hicimos una reforma en 2022 para la gente del sector agropecuario. Y encontramos en el estamento que el marco legal no nos permitía sacarlos totalmente. ¿Y cuál fue la solución técnica? Pongámosles una marca en la central. Con solo esa marca, cuando la persona vaya a pedir crédito, la tasa que le van a dar va a ser más alta. Luego se excluye prácticamente. Entonces, obviamente, vuelvo y le repito, tienen que haber reformas de fondo. Otro televidente que me pregunta si no hay riesgo de que se ahuyente la inversión privada al generar desconfianza en las reglas del juego. No, más bien ahora queremos reglas más claras. No, yo quería, doctora. Usted planteó 3 preguntas que son las que han encaminado el debate y me quiero referir a la última, borrar a los morosos de la central de riesgo, ¿rescata a la gente o pone en riesgo la economía? Correcto, sí. Es una pregunta muy interesante, si lo vemos desde el punto de vista que si se hace algún tipo de reforma donde se quita a estas personas con altos niveles de morosidad y a la par se les generan las condiciones que puede evidenciar alguna responsabilidad financiera, arreglos de pago, porque ese es un elemento importante. Hay instituciones financieras que aunque la persona por cualquier situación de vida haya dejado de cumplir con una obligación financiera y que no lo rescata la central crediticia. El actual esquema, sí. Exactamente, por ejemplo, cuando alguien pierde un empleo. Y es que ahí hay con uno de los problemas. Con el 80% de informalidad en la economía, ¿no? Que es muy usual, ¿no? Sí, ahí hay un problema que está quedando excluido de las centrales de riesgo. Nos están midiendo a la mayoría con una misma tabla, por así decirlo. Cada caso es diferente. Así es. Entonces, volviéndonos a ubicar al tema, creo que hay que introducir un elemento muy importante y es el de la educación financiera, porque podría trasladarse un mensaje erróneo, decir, bueno, lo vamos a borrar y la cuestión es que borrón y cuenta nueva y no voy a pagar y me voy a volver a endeudar. Yo creo que no va por ahí, el espíritu.
A la par de realizarse esta reforma, creo que el tema de la educación financiera, que ya lo está haciendo la Comisión con la Estrategia Nacional de Educación Financiera, pero yo ahí sí hago una crítica. Esta educación financiera debe de ser contextualizada a cada sector de la población. No es lo mismo irle a hablar de educación financiera a las personas que están en los mercados informales, hablarle de educación financiera a las personas que están en un estatus totalmente diferente. Ok, yo quiero que esto quede totalmente claro. Y le tenía estas preguntas. Lo que pasa es que se fue desarrollando el diálogo que fui priorizando. Porque el impacto en la moral de pago podría incentivar la cultura del no pago, enviando el mensaje de que las deudas pueden borrarse con un cambio de gobierno. Ojo con eso. A largo plazo esto podría aumentar la morosidad, presiona la liquidez del sistema financiero y encarece el crédito para todos. Pero esto todavía es básico. A corto plazo, quienes hoy están excluidos del crédito podrían volver a solicitar préstamos, lo que elevaría ligeramente el consumo interno, porque estoy anotando algunas sugerencias que se me hicieron. Pero aquí viene lo toral. Pero al no existir garantías de pago, los bancos limitarían estos créditos o los ofrecerían con tasas muy altas, neutralizando el efecto positivo inicial. Entiendo que no buscamos eso, que las garantías de pago con la reforma se mantendrán. Es decir, el que no paga, pues... Sí, el nuevo esquema no va a premiar, digamos, esa cultura de impago. El nuevo esquema lo que quiere es inclusión. Inclusión financiera. Y quiere arreglar los actuales problemas. Yo le he mencionado varios. Sí. Y incluso lo mencioné a usted porque mucha gente en tarjetas de crédito cayó. ¿Sabe cuánta gente, que se me olvidó comentarles, por aumento de tasas de interés, porque se me cortó la idea? Y usted sigue insistiendo con eso. No. Abre heridas que no me convienen. Pero ya mi piel está hecha para que esas heridas sanen. Voy a la pausa comercial y enseguida tenemos comentarios finales de nuestros invitados. Está Hugo Pino, me dicen, el vicepresidente del Congreso, en la línea telefónica también. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Ofertas con etiqueta azul. Recibe beneficios exclusivos en tus compras al crédito con descuentos adicionales con Credi Oportunidad. Yo le pregunto a Roque Rivera, Roque, ¿por qué es una pena el frente a frente de hoy? Roque Rivera, ¿por qué es una pena el frente a frente de hoy? Si están invitados desde el viernes, la IVA, Academia, Comisión Nacional de Bancos. No es problema mío si las estrategias de ustedes no funcionan en comunicación. Hice lo que tenía que hacer como periodista, pero me pregunto, ¿por qué es una pena el programa de hoy? ¿Escucharon ahí a Eduardo Facusé Salomón? Sí. Que necesitamos reformas, las necesitamos. Ponderado. Claro. Las 54, yo ya estoy acostumbrado a esto, sé que estos programas son sensitivos. Claro. Pero no puedo renunciar a mi identidad y a la forma como soy. Y le insisto a Roque, porque es una pena, Roque. Cambien las estrategias de comunicación ustedes como ahí va. Hugo Pino, vicepresidente del Congreso, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, me da mucho gusto estar con usted esta mañana, lo mismo que con José y Nancy. Creo que esos adjetivos para el programa de hoy provienen de esa mentalidad del sistema financiero, que si no todo está de acuerdo a lo que ellos piensan, entonces ellos no lo aceptan. Y quiero señalarlo que hay que recordar, Renato, y tal como lo señaló José, que desde 1990 se inició con el ajuste estructural un proceso de liberalización financiera que nos llevó a una serie de excesos en diferente naturaleza. En este caso se está tratando de un tema
muy importante como es la central de riesgos. Yo estoy seguro, Renato, de que lo planteado por la candidata Rixi Moncada y explicado en forma muy sencilla por Josiel, busca resolver un problema que en la práctica todos hemos tenido en una u otra forma. Yo quiero señalarle el ejemplo mío brevemente, Renato. En 2005, usted recuerda que yo fui precandidato dentro del Partido Liberal, luego salí del país y un grupo de amigos que me apoyaban dijeron que me iban a pagar un préstamo que estaba en Banco de Occidente, que lo habíamos utilizado en la campaña. Cuando yo regresé a Honduras y hago un trámite, me dicen, no, usted no puede acceder al crédito. Y le digo, ¿por qué? No, porque no terminó de pagar el préstamo. Yo no tenía ninguna comunicación y la penalidad era que por 2 años no podía ser. Obviamente yo cancelé el resto del préstamo que quedaba pendiente, pero que hay muchas cosas que revisar y que el planteamiento en general que hizo Rixi Moncada va en la dirección correcta, no hay ninguna duda. Y no se trata de premiar al que debe, sino que hacer una cuestión de equidad dentro del sistema financiero. Y quisiera señalar adicionalmente que Nancy señaló algo que es importante. Dijo que el sistema financiero era un sistema que aportaba mucho al crecimiento económico y eso lo demuestran las revisiones que se hacen. Pero si se ponen a ustedes a analizarlo más en detalle, ¿por qué crece el sistema financiero? Por el pago de intereses. Esos pagos de intereses, como José lo señala, muchas veces provienen de tasas altas. Para el público en general, tasas bajas para las empresas relacionadas, y ese tipo de cosas hay que analizarlas y hay que buscar cómo se corrigen. Adicionalmente, es bastante claro que la política del Partido Libre y de la refundación en general es tratar de llevar más equidad a nuestro país. Y el argumento de que por qué no se hizo en 4 años es porque no se pueden hacer todas las cosas juntas. Rixi ha planteado una fuerte reforma al sistema financiero y en esa dirección se debe de conducir. Muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino. ¿Ya no tenemos pausa? Ya no tenemos pausa. Hemos cumplido hoy con las 6 pausas. Mensaje final, 30 segundos para cada uno. Doctora. Bueno, creo que es importante seguir debatiendo sobre este tema tan importante como lo es el sistema financiero e ir trasladando a la población, dando mayor detalle sobre algunas situaciones máxime en un contexto de actividad electoral donde ciertas propuestas o ciertas aseveraciones se pueden malinterpretar o no interpretar de la forma correcta. Yo he tratado de hablar desde la academia, ¿verdad?, buscando un balance. Y bueno, nosotros eso es lo que enseñamos en la universidad a nuestros estudiantes de banca y finanzas. Yo he sentido que hoy nadie ha hablado de estatizar la banca, nadie ha hablado hoy de eliminar las centrales de riesgo, sino de hacer reformas. Hacer reformas. La sociedad hondureña necesita de estas reformas, necesita oxigenarse, sin primar y hacerles creer a los morosos que a partir de las reformas van a tener vía libre para endeudarse y no pagar. No ese es el mensaje. Pero necesitamos un poquito de oxígeno en los hondureños, con reformas dentro del marco democrático. Así de simple. Comentario final, comisionado. De repente al representante de la IVA no le gustó que utilizara la palabra fallas de mercado, pero es lo que es. Okay. Y lo que puedo finalizar diciendo es que no le tengamos miedo a los cambios. Okay. No le tengamos miedo a los cambios. Hay que hacer las reformas y hay que no tenerle miedo a las reformas que está proponiendo la candidata. A todos, muy buenos días.